Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les vengo a presentar este tema, hemorragia digestiva alta, para una colaboración con el canal de Mauro Quiere Ser Médico. Yo, el interno Rodrigo Riquelme, quien les habla, les vengo a presentar este tema con una serie de presentaciones que vendrán después. Empecemos con hemorragia digestiva alta. Aquí tenemos el índice, donde tenemos eh, las partes en las cuales se van a dividir la presentación, tanto definición, epidemiología, etiología, fisiopatología, el historial, la clínica y el examen físico, estudio diagnóstico, diagnóstico diferencial, tratamiento y referencias bibliográficas. Partiendo por la definición bien simple, la pérdida de sangre que se origina en un segmento del tubo digestivo que se produce sobre el ángulo de Trenz. Esta está delimitada antiguamente por el ligamento de Trenz, que lo voy a marcar ahí con un círculo rojo, y ahora se podría considerar la división en la flexora duodenal yeyunal, donde se divide el duodeno del yeyuno en el intestino delgado, que lo vamos a ver aquí. Prosiguiendo con la presentación, vemos un poco de epidemiología. Vemos que el 80% de las hemorragias digestivas altas se presentan como un episodio único y autolimitado. La mortalidad varía entre un 6 a un 10%, siendo mayor en las personas que tienen varices esofágicas, lo cual aumenta a un 30%. La edad promedio aproximada de presentación son 60 años, mayor en hombres, y el uso de antiinflamatorios no esteroidales o AINES ha aumentado su incidencia en el último tiempo. Como podemos ver en el gráfico de torta, tenemos que el 69% representa a la población masculina y en edades entre 48 y 77 años se encuentran la mayoría de los casos. Como ya vimos, la media era de 60 años. Aquí tenemos la etiología que vamos a ir tocando durante la presentación, que sería la úlcera péptica entre un 30 y un 50%. Tenemos las varices esofagogástricas entre un 10 y un 15%, las erosiones gastroduodenales de un 2 a un 18%, la esofagitis de un 5 a un 15% y otros síndromes como Mallory-Weiss y neoplasias y angiodisplasias. En esta presentación no vamos a asignar solamente al síndrome de Mallory-Weiss, ya que neoplasias y angiodisplasias eran tratadas en otras presentaciones. Tenemos aquí un poco de fisiopatología, pensando primero en cómo se produce una úlcera, que necesitamos factores agresivos y factores defensivos. Vamos a ver que esto se va a mantener en una balanza y esto va a producir este balanceo entre ambos factores va a posibilitar que no se produzcan úlceras. Pero cuando los factores agresivos son mayores a los factores defensivos, vamos a ver que se va a producir esta pérdida de la continuidad de la mucosa. Aquí tenemos el Helicobacter pylori como más importante, seguido por los AINES, estrés, tabaco y alcohol. Y los factores defensivos son el mucus, las prostaglandinas, los factores de crecimiento, el HCO3 y el flujo sanguíneo. Aquí nos vamos a mencionar importante a los factores agresivos, que son los que destruyen la mucosa gástrica. También tenemos aquí, para lo que son las varices esofágicas o gastroesofágicas, que parten todo de una cirrosis que produce alteraciones de la arquitectura y alteraciones funcionales. Las alteraciones funcionales, que es lo importante para esta presentación, nos lleva a un aumento en la resistencia hepática, lo cual nos lleva a formación de colaterales portosistémicas y vasodilatación arterial esplácnica. En cuanto a la formación de colaterales, esto nos lleva a una insuficiencia por descompresión portal y la vasodilatación arterial esplácnica nos lleva a incrementar el flujo portal. Todo esto lleva al incremento del flujo portal y de la resistencia, lo cual nos lleva a la generación de las varices gastroesofágicas. Siguiendo con el historial médico, hay ciertas cosas que no tenemos que tener en consideración al momento de ver a un paciente relacionado con este tema de las hemorragias
las hemorragias digestivas altas. En este caso, primero ver las varices, si tiene antecedentes de varices o gastropatía hipertensiva portal. En este caso, antecedentes de enfermedad hepática o uso de alcohol. Fístula aortoentérica, antecedente de un aneurisma aórtico abdominal, una angiodisplasia con enfermedad renal, estenosis aórtico o telangiectasia hemorrágica hereditaria, enfermedad ulcerosa péptica, infección por Helicobacter pylori, AINES o tabaquismo, malignidad en un paciente con antecedentes de tabaquismo, abuso de alcohol o infección por Helicobacter pylori, y úlceras marginales en un paciente con anastomosis gastroentérica. Esto es importante saber, preguntar y buscar en el historial médico si hay presencia de alguna de estas, de estas condiciones. Seguido a ello, tenemos que revisar el historial de medicamentos o de medicación. Primeramente, que nos pueden predisponer a la formación de úlceras, la aspirina o otros AINES, incluidos los inhibidores de la COX-2, algunos que promueven el sangrado, como los agentes antiplaquetarios, como el clopidogrel, me cuesta siempre, y los anticoagulantes. Se han asociado con hemorragias gastrointestinales, incluidos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o ISRS, como la paroxetina, bloqueadores de los canales de calcio como el nifedipino y antagonistas de la aldosterona como la espironolactona. Pueden alterar la presentación clínica, otros como el bismuto y el hierro, que pueden volver las heces de color negro, pero no necesariamente con mal olor, por ende pueden causar una falsa melena, lo cual vamos a verlo más adelante en diferenciales también. Siguiendo con la presentación, vemos la clínica general, primero partiendo con que es muy importante y el síntoma más importante dentro de todos estos es la melena, que se encuentra en un 70-80% de los casos. Más que nada, el otro 20% vamos a ver que pueden ser ocasionadas pueden haber sangrados que son que pueden ser de un flujo rápido por medio de la vía digestiva y que pueden no llegar a conducir a melena. También vamos a ver sangrado oculto cuando los sangrados son muy pequeños y estos no van a producir melena. Por eso es que la melena solamente representa el 70-80% de los casos. Aquí es importante el tacto rectal en todos estos pacientes donde se sospeche una hemorragia. Seguido de esto tenemos la hematemesis, que sirve para estimar la gravedad y cuantificar el volumen si es posible, ausencia de sangre o un contenido gástrico normal a la aspiración por sonda nasogástrica, no descarta la presencia de hemorragias digestivas altas. Tenemos la hematoquexia, que se ve en un 15 o un 20%, que revela hemorragias digestivas altas de gran cuantía, es un signo de gravedad. Aquí vemos que el porcentaje es mayor que el 20%, se condice con el 80% de la melena. Tal como lo dije hace un rato, no todos los pacientes hacen melena, pero pueden hacer hematoquexia, lo cual nos indica también un signo de edad, obviamente. Y aquí tenemos los signos de hipovolemia, que son el síncope, alteraciones de la conciencia, hipotensión, taquicardia, hipotermia y test de ortostatismo positivo. Aquí tenemos a la mano derecha una imagen del test de ortostatismo. Si la persona está recostada, la sangre se distribuye uniformemente por todo el cuerpo y al incorporarse, para que el test dé negativo, los reflejos actúan rápidamente para distribuir la sangre por todo el cuerpo, como podemos ver en esta figura que estoy encerrando en un círculo, y en la otra figura, que sería un test de ortostatismo positivo, la sangre se distribuye directamente a las partes más bajas del cuerpo, como podemos ver en esta imagen. Siguiendo con la clínica específica, vamos a ver que la úlcera péptica tiene como síntoma específico, en la gran mayoría de sus casos, dolor abdominal superior, en las úlceras esofágicas o dinofagia, reflujo gastroesofágico y disfagia, en el desgarro de Mallory-Weiss, emesis y arcadas o tos antes de la hematemesis, en las hemorragias varicosas o gastrospatía hipertensiva portal, ictericia, distensión abdominal,
o conocida como ascitis, y en la malignidad vamos a ver disfagia, saciedad temprana y pérdida de peso voluntario y caquexia. Al examen físico lo importante es evaluar la estabilidad hemodinámica. Como podemos ver, se divide según gravedad, leve, moderada, grave y masiva. La gran diferencia son que en los leves la persona se encuentra asintomática y pueden ser una pérdida de sangre de hasta 750 cc, lo cual representa un 15%. Tenemos que en la moderada la presión arterial sistólica va a ser mayor a 95 y la frecuencia cardíaca va a ser mayor a 100 o menor a 100. Abre frialdad ligera de la piel y presión del pulso disminuida y un test de ortostatismo que puede ser positivo como negativo, como vimos antes. Y la pérdida de sangre va entre 750 y 1500 cc, lo cual representa el 15 al 30% del volumen de sangre. En los casos graves vamos a ver que la presión arterial sistólica va a ser mayor a 95 y la frecuencia cardíaca va a ser mayor a 120. Vamos a encontrar un pulso débil o sudor y palidez y un test de ortostatismo positivo. La pérdida de sangre va a ir entre 750 y 2000 cc, entre un 30 y un 40% del volumen sanguíneo total. Y en la masiva vamos a encontrar una tensión arterial o una presión arterial sistólica menor a 80 y una frecuencia cardíaca mayor a 140. Va a haber shock, confusión y letargo. Aquí es cuando las pérdidas de sangre superan los 2000 cc o 2 litros, que serían mayor al 40% de sangre de porcentaje de la sangre total. Hay que saber que el diagnóstico es clínico, con la presentación de los síntomas anteriormente descritos, como la hematemesis, la melena, la hematoquexia, el síncope, que es un signo de gravedad, alteración en la conciencia, hipotensión, taquicardia, hipotermia, test de ortostatismo positivo. Y en los procedimientos diagnósticos, aquí vamos a ver que para confirmar el sangrado y la magnitud se puede ver por medio de la sonda nasogástrica precoz, pero el examen de primera elección es la endoscopía digestiva alta. Idealmente, para que el rendimiento sea un rendimiento diagnóstico del 95%, tiene que ser realizado entre las primeras 12 y 24 horas. Y se puede aprovechar a hacer el test de ureasa para buscar si hay presencia de Helicobacter pylori o no. Y también podemos, obviamente, si es positivo, vamos a encontrar Helicobacter pylori. Si es negativo, no hay Helicobacter pylori. Y obviamente también en algunos casos se puede hacer una biopsia. Aquí entrando más en profundidad en la endoscopía, podemos ver la úlcera péptica. Se describe como una úlcera de bordes lisos, regulares y redondeados. Base de la úlcera a menudo está llena de exudado y tenemos esta clasificación, que es la clasificación de Forrest. Que es para ver los estigmas endoscópicos de una úlcera péptica y el riesgo de sangrado recurrente sin intervención endoscópica. Vamos a encontrar que el 1A es un sangrado activo en chorro que tiene un riesgo de sangrado recurrente de casi un 100%, que es la que podemos ver en esta imagen que yo estoy encerrando, seguido por el 1B, que es el sangrado activo en capa del día al 27%, que estamos en la que yo estoy marcando en este momento, el vaso visible, que es hasta un 50%, que es el 2A, el coágulo adherido, donde está de un 30 o un 35%, que es la imagen que estoy marcando ahora. También tenemos la mancha plana pigmentada, que representa un 8% de riesgo de sangrado recurrente, que es el 2C, y por último el 3, que es la úlcera de base limpia, que solamente tiene un riesgo de sangrado del 3%, que es la imagen que estoy mostrando ahora. Le sigue en la endoscopía las varices esofagogástricas, donde vemos estructuras vasculares que sobresalen a la luz esofágica y o gástrica, hallazgos asociados con un mayor riesgo de hemorragia, rayas rojas longitudinales en las varices, que son las marcas rojas de Weil, que están marcadas con este círculo rojo aquí. Ven que hay como unas rayitas así, de color rojo.
Bueno, esas son las manchas rojas de Weil. Tenemos las manchas de color cereza, que son planas y cubren las varices, y las manchas rojas discretas y elevadas, que son las manchas hematoquísticas. Para esto tenemos dos clasificaciones y una se divide en dos. Tenemos la clasificación de varices esofágicas y la clasificación de varices esofagogástricas. Partiendo por las esofágicas tenemos la clasificación de Babeno y la de Beppo. La que más se ocupa es la de Babeno, donde tenemos que las pequeñas son menores a 5 milímetros y las grandes son mayores a 5 milímetros. Bastante sencillo de aprender. De ahí tenemos la de Beppo, que se divide en F1, F2 y F3. La F1, que es equivalente a las de menores a 5 milímetros, son varices pequeñas rectas que desaparecen con la insuflación de aire, y en las grandes se dividen en F2 y F3. Las F2, varices tortuosas que ocupan menos de un tercio de la luz esofágica y que no desaparecen con la insuflación de aire, y la F3, que son varices grandes que ocupan más de un tercio de la luz esofágica y que no desaparecen con la insuflación de aire. Pero como repito, todo tiene que ver aquí con la clasificación de Babeno. Tenemos la clasificación esofagogástrica que había mencionado previamente, donde tenemos la BEC1, la BEC2, la BGA1 y la BGA2. Esto tiene que ver más que nada con una clasificación de ubicación, a diferencia de la esofágica, que tiene que ver con el tamaño. Seguimos con las endoscopías y erosiones gastroduodenales. Aquí tenemos la mucosa eritematosa, las erosiones superficiales, nodularidad y exudación difusa. Tenemos las erosiones superficiales. En esta imagen se ven claramente cada una de estas manchitas que son las erosiones. Tenemos la nodularidad, que se ve muy claramente aquí, aquí vemos muchas nodularidades por todo la porción gastroduodenal, y tenemos la exudación difusa que podemos ver en la imagen, en esta imagen que estoy marcando a continuación. Seguido de esto tenemos la endoscopía. Siguiendo con la endoscopía tenemos la exofagitis, donde vamos a encontrar eritema, rotura, erupciones de la mucosa, lesiones exudativas, úlceras superficiales o profundas, estenosis, cicatrización. Tenemos la exofagitis péptica, que son las ulceraciones con forma irregular o lineal, múltiple y distal, acompañado con el exófago de Barrett, que el esófago de Barrett lo podemos ver acá. Recordar que es una metaplasia duodenal. Siguiendo con la siguiente, tenemos la píldora inducida, que son las úlceras que suelen ser singulares y profundas, y hay una preservación del esófago distal, como podemos ver en esta imagen de aquí abajo, que yo marqué con un círculo rojo. Seguido de ello, siguiendo con la exofagitis, tenemos las esofagitis infecciosas, partiendo con la de virus herpes simplex, úlceras superficiales discretas con bordes bien delimitados, vesícula y esófago superior. Aquí podemos ver las lesiones de las úlceras superficiales discretas. Tenemos varias, ¿ve? Ahí hay una, ahí hay otra, ahí hay otra, ahí hay otra, y hay otra, y ahí sí puedo seguir contando. Tenemos las del citomegalovirus, que son úlceras que varían de pequeñas y poco profundas a grandes, mayores a 1 centímetro, profundas y múltiples. Ya vimos que eran varias las del virus herpes simple, pero aquí podemos ver que son demasiadas en el citomegalovirus, lo cual lo hace casi imposible de contar. Tenemos la cándida, que produce placas blancas difusas, como podemos ver en esta imagen, que estoy encerrando en círculos. Y en el VIH tiende a afectar el esófago medio y distal. Las úlceras pueden ser poco profundas o profundas grandes, como podemos ver aquí. Es bastante extenso el daño. Tenemos el síndrome de Mallory-Weiss, que tenemos un desgarro de la unión esófago-gástrica, como podemos ver que apunta la flecha, y yo estoy marcando en un círculo rojo, generalmente singular y longitudinal, pero puede ser múltiple. También la visualización puede requerir retroflexión del gastroscopio en el cardio del estómago, y una ruptura puede estar cubierta por un coágulo adherente, que no lo quise marcar, pero aquí se ve claramente el coágulo adherente. Siguiendo con el estudio diagnóstico,
lo ideal es hacer un hemograma, hemoglobina, bioquímica sérica, prueba de función hepática y de coagulación, electrocardiogramas en series y enzimas cardíacas para descartar infarto, nitrógeno ureico en sangre o BUN, a creatinina o urea a creatinina, que debería estar elevado, radiografía de tórax para descartar algunos diferenciales y el lavado y aspirado nasogástrico. Solo si es necesario extraer del estómago partículas, sangre fresca o coágulos para facilitar la endoscopía. En caso de no encontrar causantes del sangrante o del sangrado, se utilizan los siguientes exámenes como medicina nuclear, que ayuda a identificar flujos bajos más sensibles que angiografía, menos específico. Angiografía detecta flujos mayores a 0,5 ml por minuto, presenta la ventaja de poder realizarse también el tratamiento, y las cápsulas endoscópicas de costo elevado y utilización exclusiva diagnóstica. También cabe considerar que las cápsulas endoscópicas tienen un bajo porcentaje de diagnóstico. Tenemos algunos diferenciales. Primero, extradigectivos como sangrados procedentes de la cavidad oral, epistaxis, sangrado amigdalar, respiratorio como hemoptisis y vaginal. Y tenemos sustancias y alimentos que se pueden confundir con sangre, que es lo que había mencionado hace un rato en la presentación, donde tenemos sustancias que remedan la hematemesis como soda, paracetamol, jarabe, alimentos como la remolacha, fármacos, gelatinas y colorantes, sustancias que pueden confundirse con heces melénicas, hierro, bismuto, espinacas, regalices, ampicilina, arándanos, cereza, chocolate negro y morcilla, y sustancias que pueden dar color rojo a las heces como remolacha, ponches de fruta y rifampicina. Antes de proseguir, tenemos el riesgo de sangrado y muerte, que es importante, que tenemos la escala de Rockall, que tiene algunos ciertos parámetros a evaluar. Aquí no voy a detenerme a nombrarlos todos, solamente los tópicos, que en este caso sería la edad, la presencia de shock, comorbilidades, diagnóstico endoscópico y el EESR, que tiene que ver con los estigmas endoscópicos del sangrado reciente. La puntuación total puede ser máximo de 11, mínimo de 0, y se divide en categorías. El riesgo alto, que es mayor o igual a 5 puntos, el intermedio, que son de 3 a 4 puntos, y el bajo, que son de 0 a 2 puntos. El tratamiento no farmacológico es muy parecido al control del reflujo gastroesofágico, que es importante evitar, como desde el punto de vista dietético, evitar comidas copiosas, evitar comidas con mucha grasa, evitar cebollas y especies, evitar bebidas carbonatadas y cafeína, evitar cítricos y zumos y evitar dulces. Otras recomendaciones son dormir con cabecera elevada, evitar el sobrepeso, evitar bebidas alcohólicas, no fumar, evitar acostarse 2 o 3 horas antes de evitar acostarse antes de 2 a 3 horas después de comer y dormir sobre el lado izquierdo. Ahora, respecto al abordaje inicial, es importante primero estabilizar al paciente y todos deben quedar hospitalizados con régimen 0. Primero, instalar la sonda nasogástrica, para confirmar el sangrado, cuantificar magnitud y preparación endoscópica de urgencia. Si hay inestabilidad, restablecer volemia y presión arterial rápido con cristaloides por 2 vías venosas periféricas. Si no se detiene al realizar este tratamiento endoscópico de elección, si no se puede usar el balón de Senstaken para las varices esofágicas, aunque tiene residuo al retirarlo, y trasladarlo o enviarlo a otro centro donde puedan realizar esta endoscopia. Esto tiene que ver con que si no se puede realizar la endoscopia, y puedes ponerle un balón de Senstaken para que no siga sangrando. Así facilita el traslado. La transfusión de glóbulos rojos o sangre total
mientras persistan los signos de inestabilidad hemodinámica o signos de hipoperfusión, y realizar endoscopía digestiva alta una vez se haya estabilizado el paciente. Aquí tenemos algunas consideraciones que hay que tener en el tratamiento de la úlcera péptica. Primero, el control o en realidad erradicación del Helicobacter pylori. Como podemos ver en Chile, existen dos procedimientos, uno dura 14 días y el otro dura de 7 a 14, y el que dura 14 días considera un inhibidor de bomba de protones, claritromicina en estas dosis y amoxicilina en estas dosis. Y en el otro tenemos la terapia cuádruple, que va de 7 a 14 días, que considera 4 medicamentos, donde tenemos como segunda línea, en caso de que sea alérgico a la amoxicilina, se puede utilizar un inhibidor de bomba de protones, el bismuto, el metronidazol y la tetraciclina. Y aquí también tenemos bastantes otros tipos de inhibidores de bomba de protones, aparte del omeprazol, en sus dosis de adulto, que es importante. El que tenemos más en Chile son el omeprazol y el lansoprazol. El omeprazol de 20 a 40 miligramos y el lansoprazol de 30 miligramos. Importante suspender los AINES o medicamentos antiinflamatorios no esteroidales y también el control del estrés. Ahora, el tratamiento de las varices gastroesofágicas, tenemos la terlipresina, que en dosis inicial de 2 miligramos intravenosos cada 4 horas y se puede ajustar a 1 miligramo intravenoso cada 4 horas. Una vez que se controle la hemorragia, tenemos la somatostatina, que es un bolo de 250 microgramos, seguido por una infusión continua de 250 microgramos por hora, y se continúa durante 3 a 5 días, y la octreotida, que se administra un bolo de 50 miligramos seguido de una infusión continua de 50 microgramos por hora, y esta se continúa durante 3 a 5 días. Siguiendo con el tratamiento de las varices gastroesofágicas, podemos usar alguno de estos 3 tubos. Tenemos el tubo de Linton-Naclas, que tiene un solo bolo gástrico de 600 cc, que es el que podemos ver aquí. Tenemos el tubo de Sengstacken Blackmore, que tiene un globo gástrico de 250 cc y un globo esofágico y un único puerto de succión gástrica. O sea, tiene el bolo gástrico de 250 cc, el esofágico, y tiene una succión en este punto que estoy marcando en este momento. Y tenemos el tubo Minnesota, que es un Blackmore o un Sengstacken modificado, que tiene un puerto de succión esofágico por encima del esófago o el globo esofágico. Tenemos el mismo globo que en el Sengstacken, el mismo globo aquí también, pero el puerto de succión se encuentra aquí arriba. Como para cerrar el tratamiento de las varices esofágicas, tenemos que hay hemorragia del tracto digestivo superior, tenemos una sospecha de varices, la tratamos con estos medicamentos que están acá. La vasopresina ya no se está ocupando, se están ocupando algunos de estos 3 medicamentos que ya mencioné. Tenemos la endoscopía de 12 a 24 horas, y aquí, dependiendo de la aparición de varices, que podemos encontrar varices esofágicas o gástricas, tenemos diferentes tratamientos. Para la esofágica, la banda endoscópica, y para las gástricas, la obliteración del uso con el uso de cianoacrilato o trombina. En el caso de que la hemorragia se mantenga, se lleva un taponamiento, y si al hacer el taponamiento la hemorragia se mantiene, se hacen TIPS o tratamientos quirúrgicos. Y en el caso de que la hemorragia sea controlada, se continúa con la prevención secundaria, la cual considera estos medicamentos de aquí arriba. Tenemos el tratamiento del síndrome de Mallory-Weiss, por última opción. Terminando con las últimas diapositivas, que tenemos una terapia endoscópica para pacientes con sangrado activo. La terapia endoscópica está indicada para el tratamiento del sangrado activo, que puede ser coagulación térmica, hemoclips o ligadura con banda endoscópica. Tenemos antieméticos como la metoclopramida, intravenosa de 10 miligramos o 20 miligramos con dosis única,
oral 10 miligramos como dosis única, la procloperamacina intravenosa y disilato 2,5 a 10 miligramos, máximo 10 miligramos dosis o 40 miligramos día, la cual también puede ser oral a 5 a 10 miligramos 3 veces al día. Habitualmente el máximo habitual es de 40 miligramos día, y inhibidor de la bomba de protones como el omeprazol 20 miligramos al día. Aquí es importante detenerse un poco en los antieméticos, que no deberían ser orales, ya que esta persona tiene vómitos, por ende idealmente tiene que ser intravenoso. Estas son las fuentes bibliográficas o referencias bibliográficas para poder realizar esta presentación actualizada. Y eso, quiero decirles que en lo posible se puedan suscribir al canal de Mauro Quiere Ser Médico, ya que estamos colaborando juntos para poder llevar a ustedes una gran variedad de temas. Eh, seguirán subiendo paulatinamente, ya que las presentaciones se van haciendo cada cierto tiempo. Y eso en general decirles que me despido, suscríbanse, píquele al botón de suscribirse, pégale a la campanita para que reciban las notificaciones, y eso. Nos estamos viendo, muchas gracias por escuchar la presentación y nos vemos en otras de estas.